Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. So you're telling me there's a chance? My mom always said life was like a box of chocolates. You talking to me? Well, a boy's best friend is his mother. Get away from her, you bitch! This is a tasty burger. I drink your milkshake. Laugh it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Brie is good. Iron Man. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de el Throwback Podcast de Cine Express. Mi nombre es Alexis León, profesor León en las redes sociales. Episodio número 182. ¿No creías que íbamos a llegar al 200? Siéntate y escucha cómo vamos a llegar. 182, 18 películas más nos quedan para el 200. Hoy vamos a comenzar una ronda de dos panas de nosotros, que los tenemos en WhatsApp, el señor Steven Spielberg y Christopher Nolan. Ambos tienen nuevas películas en este verano en el cine. Nosotros estuvimos ya viendo la del señor Spielberg, Disclosure Day. Hablamos un montón de ella, ya compartimos eso. Y por ahí viene la del pana Christopher Nolan, la de la Odisea. Aprovecho para plugar que si usted no ha visto los videos de la Odisea, de qué trata y todo lo demás, profesor León en las redes sociales. Y ando con el corillo de Cine Express. Algunos encapuchados, algunos no. ¿Cómo están ustedes? Vamos a comenzar por nuestro pana Bobby Bob PR. Dímelo, Bobby. Pues mira, por ahora estoy encapuchado. Estamos bien, gracias a Dios. Emocionado por esta nueva ronda y ready para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona. Qué curioso, ¿verdad? Que estamos llegándonos al episodio 200. Hay que ir cosechando qué película vamos a ver. Que ese episodio deberíamos grabarlo en vivo, pero eso lo hablamos después tras bastidores. Y ya tengo a alguien que va a encargarse de los micrófonos, tranquilo. Se supone que para el episodio 200 esté descapuchado. Seguiremos el journey. Mira, José, dímelo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú estás? Muy José bien, Morales. muy bien. Gracias por preguntar. Aquí listo para otra ronda. José es el fotógrafo oficial de este grupo. Esa foto que usted ve maravillosa en la página de Cine Express y en la de Soy José Mora, pues es el lente. Sí, porque la cámara nos retrata sola. O sea, la gente rápido dice, que porque foto brutal saca esa cámara, sí, pero la cámara nos retrata sola. Dile ahí, José. No, y salen directitas, editadas y todo salen de la foto. ¿Sabes? El fotógrafo no tiene que hacer nada más que apretar el botón. ¡Tux! Entonces, yo quisiera que aquí la producción me hubiese puesto la música de la intro de los Bulls de Chicago en los 80 y los 90, porque retorna a las canchas. Y está con nosotros, señoras y señores, el hombre de la rodilla biónica, el señor Francisco Fico Canjiano. Dímelo, Fico. Back to the court. Saludos a todos. Gracias por estar aquí, como de costumbre. Pues sí, tuve esta semana, el lunes, mi primera odisea personal de llegar a la cancha de baloncesto. Y que quede claro que es una cancha literal, ¿no? Estamos hablando literalmente, aquí, no son metáforas lo que estamos hablando aquí. Después de 1 año y 2 meses de que me operé la rodilla de la ACL y el menisco, poco a poco el rehab, volviéndome loco, mirando el techo. Pues poco a poco, bueno, fui para allá, jugué 2 jueguitos, me recibieron como un héroe. La leyenda regresa, porque yo me había frustrado y molestado tanto que yo le dije a todos esos panas míos que yo veía 3 veces a la semana como por 5 o 6 años. Y yo dije, yo no voy a volver para allá, ni voy a hablar con nadie hasta que yo regrese a la cancha. Y eso lo hice como parte de motivación y me recibieron allí. Así que un saludo a todos los muchachos del básquet, allá en Villarreal. Y nada, me fue bastante bien. A medio pocillo. Suavecito, pero se pudo. Y lo más importante, nunca te canceló el contrato, el equipo nunca me canceló el contrato. Pude aguantar esos millones que ahora hopefully van a empezar a entrar, ya que regresé a la cancha. Y nada, lo más importante es que no me sentí 100% definitivamente. Especialmente no estoy en shape, y por más que tú hagas gimnasio y rehab y corra y bicicleta y trotadora, no es lo mismo que jugar básquet. Nunca lo va a hacer. Y lo otro fue que al otro día no tenía la rodilla hinchada, que es usualmente cuando tú regresas o haces ejercicio de más, pues se te pueden hinchar las rodillas. So, hopefully, gracias a Dios no se me hincharon, así que yo me puse mi hielito, pero al otro día estaba ready. Así que
ese es el recap. Todo bien, gracias a Dios. Y bueno estar aquí para hablar de esta ronda que estoy pompeado. Como tú dijiste, dos cineastas que de casualidad y a propósito, wink wink, son mis dos directores favoritos, así que como yo he dicho, los que me conocen, Spielberg creciendo con mi crianza, básicamente ver todas sus películas, y Christopher Nolan más ya de adulto, o sea, en esta época pues son dos directores míos favoritos, así que loco por darle a esto, así que gracias por la oportunidad de hacer esto en esta ronda. Y Alexis, ¿cómo tú estás? Mano, estoy bien, estoy descansado, yo no vuelvo a las canchas, ya yo de la camisa, la retiraron en mi casa, puedo hacer un jueguito de exhibición de vez en cuando. Hubiese estado bien nervioso si hubiese sido tú, porque yo, ya entrando a esa cancha, Dios mío, no sé. Pero qué bueno que la pasaste bien y nada, aquí estamos para hablar de esta película porque teníamos este podcast overdue y hicimos un cambio también última hora. Vamos a hablar de esta selección del señor José Morales, que por fin se dio, porque mira que José hablaba de esta película mucho. José, su selección de Steven Spielberg fue la película de Múnich del 2005. Yo quiero que tú me digas por qué la escogiste. Ya hemos tenido esta preconversación anteriormente, pero ¿por qué la escogiste? Y cuéntame cuando la viste por primera vez y viéndola ahora para el podcast, sobre todo después de las conversaciones que hemos tenido. José, cuéntame. Bueno, pues la primera vez que yo vi Munich, principalmente yo la disfruté como un thriller político y básicamente de espionaje. ¿Sabe? Que no está, digo, hasta cierto punto estaba pasando todo lo que estaba pasando exactamente ahora mismo, pero obviamente la atención de uno no estaba puesta específicamente en esos lugares y en esos temas. Así que al volver a verla ahora, lo que más me llama la atención y alrededor de varias repeticiones que he hecho en los años, ni siquiera es la persecución de los responsables, ni la masacre, ni las operaciones de la Mossad. Fue la negativa de Spielberg, ¿sabes? De convertir en esta película en una historia sencilla de héroes y villanos, ¿sabes? Y más siendo él quien es y viniendo él de donde él viene, ¿sabes? Estamos acostumbrados siempre a protagonistas o sea, perdón, a protagonistas donde el héroe tiene la razón Ujú. y el enemigo está equivocado, ¿sabes? Y Munich no funciona de esa manera. Así que la película partiendo de ese acto terrorista, que es brutal, ¿verdad? Y injustificable, aún así encuentra un espacio para preguntarse, ¿sabe? ¿Qué ocurre cuando una nación responde con violencia, a violencia ya? ¿Sabe? Y qué engendra eso? ¿Qué significa pertenecer a una patria? ¿Y hasta qué punto podemos reconocer la humanidad de quienes consideramos nuestros enemigos? ¿Sabe? Que quizás por eso, ¿verdad? Más allá de los otros temas, yo creo que por eso es que también escojo la película, porque a mí me parece que hablar de Spielberg en estos momentos casi siempre es un regreso a la forma y mucha gente pensaría que uno tiene que escoger Jaws o Encounters o las películas paradigmáticas que uno siempre piensa cuando piensa en la carrera de él, ¿verdad? Pero yo creo que la película más vigente de él, ¿verdad? Hablando políticamente hablando, y históricamente hablando, yo creo que es esta. Yo creo que es esta, así que por eso sigo pensando que es su película más relevante. Así ¿Y cómo que fue esa? nada. Perdóname, no sé si fue que ya se me frizó un momento a mí, pero ¿cómo fue la diferencia viéndola ahora? Ya me dijiste que la habías visto y la viste, no sé si la viste en el Ah, cine. pues esa misma fue la diferencia, Ok, ¿sabes? La, ok. la- la diferencia es poder apreciar con más madurez los temas que se hablan en la Claro. película. También, Sobre todo estos días, obviamente, que fue lo que me estaba mencionando tú. claro, cómo se exploran los personajes, ¿sabes? Lo que está ocurriendo, la ingenuidad de Abner, que son cositas que hablaremos más adelante. También la cinematografía, que generalmente él suele trabajar con lentes anamórficos y aquí trabaja con esféricos, ¿sabes? Y eso le da un tinte más realista a lo que tú estás viendo, casi como medio documental. Ok, Pero nada, sí, esos son los aspectos que más yo disfruté de ver, la verdad, ahora, de más adulto. Así que bien, nada, bien, bien. dejaremos eso para la mesa virtual. Bobby, Bobby, ¿estás ahí, Sí, Bobby? estoy aquí Mira, todavía. cuéntame cuando tu experiencia viéndola, bueno, entiendo, no sé si la viste ahora por primera vez, ¿y qué te ha parecido? ¿Qué te pareció?
Pues mira, yo la había visto No. reciente. Sí, yo ¿En la, sí, serio? yo la he visto, pero yo la descubrí reciente. Yo no la vi cuando salió originalmente. Ok. Pero reciente te digo como para la pandemia. Ok. Fue que la vi por primera vez. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Recuerdo que la revisité en Letterboxd, le di 4 estrellas en aquel momento. No que eso sea importante, ¿verdad? Pero para aquellos fanáticos que nos siguen en Letterboxd, pues. Y viéndola esta semana, mano, me gustó mucho, todavía se mantiene. Un thriller, como dice José, bien fuera de lo que estamos acostumbrados de ver de Spielberg y me gustó un montón. Creo que es de sus películas más overrated. Creo que todo el mundo se concentra en los blockbusters y en los Jurassic Park, Ujú, ujú, los ujú. Jaws, los E.T. y pues estas películas como esta como que se pierden en el Sí. shuffle, Sí. pero me gustó mucho. Yo, déjame decirle aquí, para cerrar contigo esta parte, yo no lo había visto. Yo, esta película, como bien dice Bob, yo no sabía que existía, porque yo cuando uno menciona a Spielberg, pues Jaws, en mi caso, Saving Private Ryan, ¿sabes? Este tipo de películas que como que tocan una temática que uno conoce y uno pues se casa con ella así, pero no sabía que, que esta película existía. Entonces, cuando José me dice, mira, está en especial, yo dije, pues, ¿para qué voy a gastar 4 pesos si la puedo comprar en 8 pesos? Qué bueno que la compré. Qué bueno que la compré. Es una película, me gustó mucho. Y eso que la vi sola, creo que la tengo que ver varias veces más. Es una película que se puede apreciar en varias ocasiones de la parte histórica y narrativa y también desde la parte, más veces desde la parte cinematográfica para estudiarla y demás. Pero viéndolo la primera vez, tengo que decir que me gustó mucho por el tema. Ustedes saben que es de la parte es de la posguerra, post Segunda Guerra Mundial, o sea que son temas que me interesan. Y tengo que decir, digo, yo no he visto toda la filmografía de Spielberg, pero es bien distinta a lo que yo he visto. Incluso, y esto es un tema que voy a desarrollar en la mesa redonda, incluso un ángulo bien distinto al de Saving Private Ryan. Que siendo una película de guerra y una película que toca un drama personal, eh, yo vi esta película bien distinta. En una frase que puedo decir que no quiero que suene herejía, pero si tú la ves sin saber que es de Spielberg, dice, esta película no es de Spielberg. O sea, por lo menos por lo que yo había visto. No sé si me hago entender. Man, me gustó mucho, sobre todo el giro, o sea, sobre todo la historia que se trata de contar del protagonista. ¿Sabes? Porque está todo pasando a la misma vez, pero el protagonista está sufriendo muchas cosas y viviendo muchas cosas y también se ven en la película. Nada, lo demás lo dejaré para la mesa virtual. Fico, ¿te acuerdas cuando la Sí, viste por primera vez? Y viéndola ahora, claro. ¿qué tal? Sí, me recuerdo que la vi cuando estrenó. Luego la compré en físico. La he visto varias veces, pero fácilmente no había visto esta película desde hace como 15 10 años. Algo Ujú, así. Eh, a mí me gustó mucho cuando estrenó esta película, por las razones que ustedes ya han mencionado, especialmente José. Pero también viéndola ahora, revisitándola, estoy de acuerdo con él, de como pasa mucho en este podcast, de revisitar ya después de uno más mayor, pues ha pasado por mucho, ujú. entiendo mejor quizás el mundo un poco más, aunque todavía falta mucho, especialmente cosas como estas, así que muy relevantes, como dijo José y tú, lamentablemente todavía estamos en esta mierda alrededor del mundo de diferentes maneras, pero algo que me enfoqué más fue que cuando terminé dije, tremenda película de Spielberg, pero también me sorprendió que no me recordaba que esta es una de las películas más violentas Ujú. de Spielberg y también de las Y más más grotesca sexuales y más sexuales. también. Sí. Que es algo que pues, usualmente uno no, como que no asocia con Spielberg, o sea, usualmente, especialmente como yo, o nosotros que crecimos con sus películas más como E.T. y qué sé yo, y lo otro. Sí, hay violencia en Jaws, en las películas de Jurassic Park, hasta en la misma Indiana Jones 2 de Temple of Doom, que todos pasamos por el trauma de ver cómo le sacaban el corazón a alguien, el villano. Así que, y tiene sus cosas, pero viéndola en una película más seria como esta,
Me impresionó, como que me refrescó la memoria, como que mira, Spielberg puede meterle a esto y lo ha hecho, porque obviamente Saving Private Ryan es la película más violenta, o sea, definitivamente, eso no hay que ni que buscarlo. Pero películas como Schindler's List, esta película Munich, o sea, toca temas serios, son más grounded, son más realísticas, son violentas. Y en esta, si no me equivoco, y quizás están de acuerdo conmigo, es la más sexual que yo recuerde de sus películas. Porque quizás en otras hay sugerencias y cositas y desnudez y qué sé yo, pero aquí, especialmente en la relación del protagonista y su esposa, está presente eso y cómo él lo usa haciendo paralelos que tienen eco con las otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Así que, pero me encantó verla de nuevo. Hace años que no la veía. Qué bueno que la compraste. Es una película que deberías tener en tu colección, especialmente si es de Spielberg. Y lo más que me llevó de esta experiencia es que, y lo cool es revisitar esta película, es que Spielberg no quiere decir que solamente Jaws y que es E.T., que es Indiana Jones y que es Jurassic Park, que es War of the Worlds, que es Disclosure Day. Spielberg puede meterle mano a Schindler's List, puede meterle mano a Munich, puede meterle mano a Catch Me If You Can, puede meterle mano a Close Encounters of the Third Kind, cosas más maduras, más serias, un poquito más reales. Así que eso fue lo que me llevé de la experiencia y excelente pick. Munich, cuando la vi, excelente. Años después, excelente. Perfecto, perfecto. Vamos a dar unos cuantos datos importantes de esta película y luego entonces vamos a la conversación en la mesa virtual. Munich, drama histórico basado en el libro Venganza de George Jonas de 1984. Narra los asesinatos perpetrados, perdónenme, por el Mossad tras la masacre de Múnich durante las Olimpiadas de verano de 1972. Voy a tomarme una licencia aquí porque es una pregunta que me hicieron aquí en mi casa y estoy seguro que es una pregunta que mucha gente se puede hacer. La película narra los asesinatos que llevó a cabo la Mossad como venganza por la masacre de Múnich. No quiero que nadie se equivoque por eso, ¿no? Como contestación, sí. La masacre, exacto, como retaliation. Como ¿Represalia es la palabra? Represalia, diría yo. Sí. Represalia. Por las muertes que hubo en las Olimpiadas del verano 72, suceso histórico horroroso. Alexis, perdón que te interrumpa. Cuando terminen los detalles y los elogios y todas estas cositas, antes de entrar a la mesa virtual, quiero que haga con José, o sea, que des un poquito rápido del contexto histórico de trasfondo antes de meterle mano. ¿Cómo no, caballero? Seguro que sí. El 23 de diciembre del 2005, en las salas de cine de la mayoría de los cines comerciales, se estrenaba esta película. 163 minutos de duración, dirigida por el señor Steven Spielberg, escrita por Eric Roth y Tony Kushner, distribuida por Universal Pictures. La música, ¿de quién más? De John Williams. La fotografía de Janusz Kaminski, la edición de Michael Kahn. El elenco, entre otros, Eric Bana, que tardé 47 minutos. No quise buscar en internet decir quién es este tipo. El increíble Hulk. A Daniel Craig lo saqué rápido, que es el segundo en la lista. Qué bueno es ver estas películas en throwback y ver a estos actores. Sí, ahora, exacto. Ver los jovencitos cuando estaban, que no eran James Bond y que no eran Hulk. Mi esposa sacó a Eric Bana primero. Eric Bana de Troy. Pero chécate. Me dice, él no es Superman, y yo no, la hecho no es Superman, pero él es que es un superhéroe, y yo pichándole como loco, que tú estás mal, hasta que dije, espérate, ese es Hulk. Entonces yo saqué a James Bond rápido. Ella me dijo rápido, ese no es James Bond. Sí, para ese tiempo todavía no o sea, había Geoffrey Rush, tremendo actor veterano. Ciaran Hinds. Hay varios, sí. Daniel Craig, Ciaran Hinds, Matthew Kasovitz, Hans Ziegler, Geoffrey Rush. El presupuesto fueron 70 millones, la taquilla recaudó 131 millones. Tengo un dato aquí que quisiera desarrollar en el cine también, en la mesa virtual. O sea, 131 millones recaudó, y yo estoy seguro que esta película fue R. O sea, con la cantidad de cosas que tiene, o sea, que no todo el mundo podía ir a verla, ¿no? Entonces sigo. 79% entre los logros y elogios, aquí vamos con un 79% de Fresh en Rotten Tomatoes, y el average score en la aplicación de Letterboxd, donde usted puede buscar el correo de Cine Express, tiene 3.8. Nominada a 5 premios Oscars, incluyendo Mejor Película y Director. Nominada a 2 premios Critics' Choice. Nominada al premio DGA. Nominada a 2 premios Golden Globes, Película y Director.
nominada a un premio Grammy para John Williams. ¿Cuántos Grammy tendrá John Williams, verdad? No fue filmada en Múnich ni en Alemania para nada. Mucho fue en Budapest, en Hungría. Roger Ebert la colocó número 3 en su top 10 de ese año. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly la nombró una de las mejores películas de la década. Alison Benedict la describió como un thriller competente. Ian Nathan de Empire la describió como la película más difícil de Spielberg. Qué interesante está eso. Sería bueno indagar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? Entre otras muchas cosas, y esto es una película para los que escuchan porque ya sé que hay gente que me conoce gracias a este podcast. Esto sería una excelente película para verla hoy mismo, ¿sabes? Hoy. Ahora mismo que estamos en el revolú del cierre de aquello y del cierre del otro. Esto es una excelente película para ver hoy mismo. Entonces, la mesa virtual, pero no sé si antes de la mesa virtual quería, Fico, me habías dicho, si pasó o no pasó, sí pasó. Esto pasó en verdad. Yo no tengo no tengo los detalles. Sí sé que esta gente que secuestró los miembros del grupo de Israel estaban en protestas, porque la verdad es que habían un montón de prisioneros políticos en Israel. Israel tenía muchos prisioneros políticos. De hecho, en la película, esto es un disparate lo que voy a decir, pero genialmente, quise decir, lo mencionan en una parte, porque hay uno de los secuestradores que se queja de lo que está pasando. Y yo no estoy justificando la cosa, pero sí, ellos estaban buscando la liberación de unos prisioneros palestinos. Sí, exacto, un acto terrorista exigiendo demandas. Y entonces, todo esto se fue a la ñoña, por no decir la palabra, ¿verdad? Porque se fracasó el intento de resolver este asunto. O sea, el intento de recuperarlo, las negociaciones fracasaron. El rescate, quiero decir, fracasó. Y ahí es entonces que también en la película se ve al final, me pareció una de las escenas más fuertes de la película. Y, mano, lo brutal de esto, y con esto termino, es que sí, el gobierno de Israel, en ese momento, que de hecho era una primera ministra, decide que la Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, y es el servicio de inteligencia más brutal que existe en el mundo ahora mismo, va para adelante a cortar cabeza, literalmente, usando una frase que a mí no me gusta, porque la historia de Puerto Rico eso tiene mucha connotación, pero... Excelente escena con ellos allí reunidos y ella decidiendo. Excelente, Nacho. Yo me quedé como que vete para el carajo, o sea, muy buena, muy bien trabajada. Y sí, duró, no sé cuántos años duró, porque yo no seguí mucho esta represalia. Yo seguí más yo sé un poco más del caso, porque como este caso, y con esto sí termino, hubo muchos más. O sea, esto fue Guerra Fría, estamos hablando de la Guerra Fría, de las cosas que pasaban sin que hubiese una guerra declarada, pero pasaban estas cosas under the hood, que muchas veces dentro de mi tesis doctoral, es que fueron peores las que pasaron, porque tienen unas repercusiones que todavía la estamos viviendo, y si no, pues abro un periódico y vea lo que está pasando. Nos vamos a la mesa virtual. Cualquier cosa que quieran saber adicional, profesor León en las redes sociales. Mira, mesa virtual. José, estoy loco por escuchar varios temas, a ver dónde tendemos puentes con los que tenemos los demás, así que adelante, José. Bueno, es que va a estar difícil porque probablemente, o sea, de lo caótico que puede ser la parte que va a pasar ahora, pues quizás de ahí podemos sacarlos y entonces partir de ellos, porque honestamente no tengo nada como bien concertado, ¿sabes? No tengo una listita de todos los temas que quería hablar, quería que esto fuera, ¿verdad? Porque como bien tú dijiste al comienzo del podcast, ¿sabes? La película tiene tanto que de momento yo me senté y dije, diantre, ¿por dónde nos vamos aquí? O sea, porque tiene tanto para discutir. ¿Sabes? José, regálame 8 segundos. De tantos ángulos. Que te voy a decir algo para que veas. Y esto lo digo sin temor a equivocarme. Esta película salió en el 2005, ¿verdad? 2005. Sí, en el 2005. Irak. Esta película, sin temor a equivocarme, tiene más pertinencia ahora mismo que cuando salió. Ahora mismo tiene más pertinencia. Eso es lo que digo, y más a la luz de la reciente película que sacó. Totalmente, o sea, gracias. Que parece que es un Spielberg que se quedó en otro lugar. Tú sabes, en los 90. Sí, y cuidado cuidado que antes. Bueno, sí, exacto, maybe antes, en el 85, 86 se quedó allí. Pues mira,
vamos a primero sacar la parte difícil de esta película y es el hecho de la representación. Porque pues él no presenta a los israelíes como héroes perfectos, ni tampoco presenta a los palestinos como monstruos. Pero obviamente él también pone los pies en la tierra, ¿sabes? Él es judío, tú sabes, y él está del lado de los judíos. No sé si este hombre es sionista, tú sabes, pero obviamente él tiene historia, él tiene historia como judío. Y aquí a mí me parece que esto es un asunto bien parecido a lo que pasó con Hannah Arendt cuando escribió para el New York que la llevaron para el juicio de Eichmann, que ella encontró, ¿verdad? Que todo esto estaba volado fuera de proporción porque estaban volcando todo el odio y usando un hombre como la representación de todos los males del holocausto. Pues aquí me parece que este hombre hace lo mismo cogiendo este asunto y a mí me parece que él cogió lo que pasó en Múnich simplemente para partir de ahí para hablar de ese tema en específico, el tema de qué significa ser judío, cuál es la diferencia entre un judío de padres alemanes, a un judío que sabra, que nace en Israel, ¿verdad? A partir del 48, pero que también ya tiene gente antes de que Ben Gurion, ¿verdad? Se zumbara y dijeran esto es Israel. Esa lucha, ¿sabe? Que todavía hoy continúa por pertenencia a la tierra. Pero aún él no yéndose del lado palestino o digamos simplemente del lado árabe, a mí me parece que él estudia el tema con mucha madurez, con mucha más madurez de lo que muchos cineastas han hecho y muchas personas han hablado en las redes sociales, incluso más que otras películas que han salido hace poco, como por ejemplo lo fue El Brutalista, o sea, que se fue más desde el ángulo judío, de mira lo que nos hicieron, mira lo que está pasando, y todavía escógenos pena porque es un tema que todavía literariamente y también en el mundo del cine se sigue utilizando y se sigue utilizando de un modo que de cierta manera funciona como una justificación para todas las cosas que Israel ahora está haciendo en el mundo. Que quizás no lo hace de una manera frontal y se pronuncian, pero lo vimos cuando, por ejemplo, Adrien Brody aceptó el premio en los Oscars, ¿sabe? Que no pasó nada, absolutamente, no se dijo nada, que también esa misma noche uno de los documentales que ganó eran por Palestina y luego de un año, 2 años nos enteramos que una de esas personas, creo que, si no me equivoco, lo asesinaron. Y mirando hacia atrás y viendo esto, ¿sabes? Viendo que podemos ver a estos personajes y que están siendo retratados, creo yo, de la manera más honesta posible, contándose desde el lado de Israel, pero a la misma vez mirando que nunca un villano es simplemente un villano. ¿Sabe? Una persona que nosotros la pensamos desde acá, desde Occidente, como villanos y nos las imaginamos viviendo en una cueva con armas de destrucción masiva. Pues mira, probablemente es un doctor que da clase en Suiza, o que es una persona que es un diputado, o también es un traductor, o es un poeta, ¿sabes? Tenemos un conjunto de muchas personas que son bien inteligentes, muy bien logradas académicamente, y que se pueden considerar en muchas partes del mundo como intelectuales, como personas que políticamente están bien envueltos en muchas luchas y en cosas de su país. Y también está el asunto de haber representado eso pero que creo yo, de la manera más respetuosa posible. José, perdóname, Zumba, zumba. que lo que estás hablando de eso, algo que aprecio y que me gustó, que estoy de acuerdo contigo, es que sabemos de qué lado él cojea, porque como tú dices,
igual que ha hecho Claro. en otras películas que ha explorado un poco esto, pero que lo hace, como dices, de una manera bien madura y respetuosa, de que haya un poco de balance en entrar en conversación. Especialmente una escena que a mí me gusta mucho es cuando entran al cuarto que es el safe house y de repente entra otro equipo. Y ellos pasan la noche con ese equipo y después vemos lo que pasa. Pero la conversación que tienen Eric Bana y el muchacho mientras están fumando, Esa es la eh, película. esa es la película. Y esa es la conversación que él, de manera civilizada, está teniendo, aunque ya sabemos de qué lado él cojea. Y eso dice mucho de un cineasta, que muchos otros cineastas, no, veteranos y jovencitos, no tienen la habilidad o no tienen el tiempo o no quieren hacerlo, ¿me entiendes? Y lo podemos ver hasta incluso, ¿dónde empieza el muchacho en esa conversación? ¿Dónde está siempre el muchacho? En Está la parte de en la abajo. escala, no, el muchacho está en Perdón, la en la escalera, en la parte, parte de en la arriba. escalera, en la parte de Y arriba, Eric Bana perdón. está en la parte de abajo y está en sombra. Ujú. Después entra en luz. El muchacho baja. O sea, que él, yo sé que él está jodiendo con esto, con el Claro. cinematógrafo. O sea, sí, Spielberg es uno de los más duros en bloquear escenas, en setear todo para hacer una escena. Así que eso te quería dar un ejemplo de lo que estás diciendo, de que tiene la conversación, o sea, y de manera civilizada y respetuosa a través de estos personajes y poniendo en duda y levantando interrogantes que son, o sea, atacan el lado de él como el del lado del ataca el otro, ¿me entiendes? So, es algo que es un juego de ping pong o de ajedrez, pero de una manera civilizada hasta que el caos explota, que también es uno de los temas de la película. O sea, tú le cortas la cabeza a una serpiente, salen tres más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir Claro. con eso? Que ahí cierra con la escena con Efraín. Así que perdona, eso es lo que quería mencionarte de Pero por eso voy a Spielberg. dejar de cortarme las uñas, aunque me vuelvan a crecer. Este es buenísimo, por eso, Ey, buenísimo. Pero es que estamos y ahí es que le Sí, sí, ofrece, sí. vamos a break bet conmigo y ahí tú ves Claro, claro que sí. pero sí quería entrar ahí con lo de Spielberg, la conversación que lo hace muy bien. no, y que a través de la cinematografía, y como tú dices muy bien con el blocking, ¿sabes? Que se pueden hacer ¿sabes? Lecturas simbólicas, ¿sabes? De cada plano de esta película, o sea, porque por eso digo que es una película que es difícil de desentrañar en una sola conversación, porque No me recordaba que habían definitivamente es una varios, película que no se agota. no me recordaba que había un par de diopter shots. No sé si los Ujú, viste. Yo, claro. José. Ese fue José. Y también el otro asunto que me interesaba, fuera parte de esto, pues no es tan solo quiénes eran estos hombres, ¿sabes? Es lo que estos hombres representan, ¿sabes? Estos hombres eran hombres vocales, hombres que se expresaron en un montón de ocasiones en muchos foros, y eso, bueno, para la Mossad significaba, ¿sabes? Nosotros íbamos a enseñarle al mundo que nosotros somos fuertes, como ella primera dijo, que ella aborrecía a ese tipo de personas que tenían que llegar a esos extremos, ¿sabes? Y entonces una agencia que fue fundada un año después que se fundamentó y que se fundó Israel como país. eh, entonces el servicio de inteligencia decide que va a ser contraterrorismo, ¿sabes? Y por eso entonces sacan a todos estos operativos y los ponen allá afuera, no estando como empleados oficialmente. ¿Y qué significaba entonces eso para ellos? ¿Sabes? Simplemente el hecho de sacar de circulación a estas personas que para el mundo árabe eran importantísimos. ¿Sabes? Ir básicamente comportándose y convirtiéndose en lo mismo que uno pelea, que es lo que estamos viendo ahora mismo. ¿Sabes? ¿Qué tanta pena te puede coger el mundo hasta el punto que tú llegas a hacerle lo mismo al mundo que fue lo que el mundo en algún momento te hizo a ti? Y aparte de eso también está el tema, mano, de la ingenuidad, ¿sabes? De tú ver a tu país siempre bajo unos prismas de mucha luz, que por eso a mí me encantan mucho las escenas iniciales que están llenas de mucha luz, ¿sabes? De mucho candor, que yo creo que representan muy bien esa ingenuidad y esa ceguera de Abner con Israel y con sus jefes y con su mismo padre, cuando él le dice a la señora, ¿sabe? Como que tú lo que quieres es tener al hijo de un héroe cerca, pero él no sabe lo que significó para su padre ser un héroe, o sea, ser considerado un héroe. O sea, probablemente su papá terminó haciendo lo mismo que él hizo.
y por eso nunca llegó a entender qué fue lo que le pasó a su padre. Y a este pana probablemente lo cogieron simplemente porque era un, como dijo el otro pana también, porque era un yeque, ¿sabe? Que era, es un judío de segunda generación cuyos familiares eran alemanes, ¿sabe? Este muchacho no se veía como los otros judíos y hablaba alemán, o sea, podía pasar como un europeo y podía hacer todas estas misiones sin ningún problema. Anyways, yo creo que esos son de las cositas que más me gustan de la película, son esas, ¿sabes? Si las fuera a escoger como temas centrales, está el asunto de la representación, de la identidad, de la nacionalidad, de qué significaba para los judíos en ese momento hacer actos de contraterrorismo. Eh, entonces, en términos cinematográficos, pues, mano, ¿sabes? Más allá de los usos simbólicos, del pre-flashing, de la iluminación, de los colores desaturados, para quitarle toda esa, mano, digamos, para quitarle toda esa nostalgia que básicamente está pintada por encima de todas las Ujú. películas o por lo menos la mayoría de las películas de Steven Spielberg, ¿sabes? Que se ven bien cálidas, bien candorosas, se ven bien fantásticas, y aquí él le quita todo eso. Como mismo también, by the way, hizo en la película de Saving Private Ryan, que yo creo que Eso mismo iba a decir. usó la misma técnica, ¿sabes? Le quitó todo el color y eso me pareció fascinante. El uso del dolly con el zoom en vez de usar la técnica que casi todo el mundo usa, ¿verdad? Que es la del zoom in, él aquí se aprovecha brutalmente del zoom Mm, out y con unos lentes angulares bien brutales, porque él podía coger a una persona saliendo de algún lugar, irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, atrás, con zoom óptico, o sea, desde el lente, y después ir moviendo el dolly y en ese mismo tiro de cámara, moverse, hacer un pan dentro, o sea, hacer un pan en la cámara, todavía montada en el dolly, mirar hacia el lado derecho y ver hasta dónde llegaba ese personaje. Ujú. O pasar de un personaje que estaba caminando o saliendo al zoom, retraerse hacia un angular y llegar hasta un carro donde tú incluso podías ver, bueno, yo no sé, eso tiene que ser un 20 milímetros o incluso más, porque incluso la cámara se viraba en sitios donde tú podías ver a dos personajes al mismo tiempo en el mismo encuadre. Este tipo, mira, es El tipo es ridículo. un duro, el tipo. O sea, No, y este tipo está háblame, cabrón, de verdad. hubo par de transiciones, pero hubo una que fue que estaba en la ventana el tipo en el carro. Están pasando cosas que te enseñan los flashbacks y de repente hace transición cuando se refleja en la ventana o él baja la ventana del carro y La entra en otra sangre escena. Ajá. también Eso, yo dije, en wow. el avión. Y la otra fue casi para el final, donde el personaje de Abner está en el vehículo y a través lo vemos a través fuera del carro, a través de la ventana cerrada. Y entonces él cambia el enfoque y rebota a ver el reflejo del otro carro de Daniel Craig llegando. Y de repente él hacerlo para atrás para enseñar a Eric Bana de nuevo. Y entonces ahí el carro de Daniel Craig se va y regresamos a Eric Bana. Yo decía, cabrón, este tipo está jodido, ¿sabes? Este tipo está tripeando está vacilando, cabrón. Está luciéndose aquí con este cabrón, con el cinematógrafo jodiendo. ¿Sabes? Que para cosas sencillas, el tipo, o sea, lo que tú dices, metió la cámara y la movió en sitios que. Por eso siempre he dicho que nada más que por eso, una película nueva de Steven Spielberg, sea de lo que sea, hay que ir a verla para ver todas estas cosas que el tipo hace, que lo hace muy bien y ha mejorado, pero lo hacía desde que es jovencito también, tú sabes, con tecnología y cosas que no estaban ni disponibles antes cuando estaba en el agua metido con el tiburón que no servía grabando Joss. Así que, pero sí, en verdad, técnicamente Pero está buenísima. añadiendo a eso, él venía de hacer tantas películas que son llenas de CGI, Minority Report, AI, Yeah. War of the Worlds, y viene aquí y te hace algo que es práctico, ¿sabes? No tiene tantos efectos visuales. O el tipo sigue demostrando. Estos próximos 4 episodios vamos a ver Cinema at its finest. Y Spielberg está con eso de las transiciones y los tiros que tú dices. Aquí hay como 4 o 5 tiros que cuando Dios le dé mucha salud y bendiciones, pero el día que él se muera, que hagan esos montage de lo mejor de su carrera, aquí van a ver como 6, 7 tiros
son icónicos de su carrera. Mira, yo De quiero acuerdo. traer al tema, además de todo lo que han hablado técnico y los significados que puede tener la película y la pertinencia que puede tener hoy día. Hay una. Como esta película toca muchas áreas, ¿verdad? Podríamos decir muchos temas para explorar y temas de diferentes, que aunque están entrelazados por la trama de la película, se pueden estudiar de maneras diferentes. Es decir, por un lado tenemos todo el conflicto político que surgió de esto. Tenemos la parte de suspenso y thriller tipo trabajando con espionaje y todo lo demás, que esa fue la parte de las partes que más me gustó, cómo se configuran estas cosas. Sin faltarle el respeto, es como ver, para que los que escuchen tengan una referencia quizás más reciente, aunque no tanto más reciente, pero quizás una referencia de otro género. Es como ver cómo se monta un plan completo, como lo vimos en Ocean's 11, como lo vemos en las películas de Misión Imposible, cuando están contando qué es lo que van a hacer, y tú dices, ¿cómo van a hacer tantas cosas a la vez? Pues la parte en que ellos fueron eliminando estos objetivos o sea, los que se encargaron de hacer el atentado o dirigirlo, pues eso le añadía, de mi parte, le añadía a la película algo brutal porque me estoy enterando cómo funcionan estas cosas, que sí era real, o sea, y uno ve estos gadgets hoy día y dice, diarre, pero ¿y no era más fácil hacer otra cosa? Sí, pero es que en ese tiempo esto es lo que había, o sea, estas bombas en los teléfonos, estas bombas en la cama, lo de la cama quedó brutal. Esa parte a mí me gustó. Todo eso sin dejar de lado que la película también explora una temática en cuanto a cómo esto trabaja con el individuo. Este chamaco no es el mismo al final de la película. Nah, Yo creo que la película evidentemente lo hace ver. O sea, nah. el que no vea esto, pues no vio la película. O la vio en 2X o 3X de velocidad, porque lo brutal de esta película es que Eric Bana, Abne, se llamaba el Abne, creo que era, termina siendo una persona totalmente distinta. Mi esposa, que no la vio completa, pero estaba ahí de vez en cuando, decía, al final, él decía, muchacho, esa mujer te va a dejar. ¿Sabes? Porque no eres el mismo, no eres el mismo. Eres un tipo que carga con un montón de demonios, estás desconfiado, con razón que tienes para estar desconfiado. Y todo eso sin dejar, y esta sí la voy a soltar antes que alguien la tire. La pregunta que él hace al final, en esa escena final que están en Brooklyn, que se ve la bahía, es la pregunta más cabrona de esta película. O sea, ¿quién me dice a mí si yo realmente estaba matando a la gente que era ¿Y qué, responsable de esto? y qué logramos? Dime ¿Y qué qué, y logramos. qué logramos? Entonces, hace como un año, un poco más, porque lamentablemente el conflicto de Irán ya va más de un año. Un amigo mío me preguntaba, pero es que se metieron en Israel primero. Pero yo le decía, ¿pero ¿y qué sabes tú? ¿Y qué sé yo? Son seres humanos. O sea, esto no se trata de que si tú me diste primero te voy a dar para atrás. ¿Sabes? Entonces, ese tema que podría quedar medio, digo, aquí lo exploramos porque yo sé que ustedes han visto la película, pero quizás una persona que lo ve por primera vez, ese tema no es el primero que se va a fijar para meter los temas más importantes. Porque es que, y yo no sé si a ustedes les pasó, a lo mejor ustedes que han visto la película varias veces. Yo, cuando ya iban como por el cuarto que iban a matar, yo decía, perdón la palabra, yo decía, macho cabrones, ya, ¿sabes? It's worth it, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo? Estamos reviviendo a las demás personas, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, y esa pregunta le empieza a calcomer la mente al tipo. Entonces, no solamente eso, él empieza a perder su equipo. La escena cuando matan, sorry, no sé el nombre del tipo, pero para mí va a ser Julio César, el de la serie de HBO toda la vida. ¿Sabes? El duro. ¿Cómo se llama él? ¿Tú sabes? El actor es Ciaran Hinds. Ese mismo. Ciaran Hinds. Cuando lo matan en la cama, yo digo, mano, ya estamos perdiendo, ¿sabes? Ya de que, y al pana de las bombas, o sea, es cuánto realmente estamos ganando y cuánto realmente estamos perdiendo. Y yo creo que esa es la pregunta más importante, que es con la que él lo deja, porque el tipo le contesta que no y se va, y el tipo se queda con esa, ¿sabes? Jódete tú, ¿entiendes? En plena Guerra Fría, ¿sabes? Para mí esos son de los temas más brutales que la película me hizo ver bastante crudo. Yo estoy de acuerdo con ustedes, yo no había visto una película de Spielberg, bueno, Private Ryan, pero sabemos que vamos a una película de guerra, y ni siquiera así es tan grotesca, o sea, aquí hubo tiros que yo digo, no es que me hubiese molestado Spielberg, mete lo que tú quieras pues, para abajo, pero yo digo, hacía falta los 16 tiros o sea, hacía falta la toma del tiro en la cara del tipo, así de lado a lado, o de la muchacha
que le das 2 tiros de esos que son soplados y después le metes uno más. Entonces, pero es que así de crudo es. Y con eso termino esta parte. Mi profesor de Historia de la Guerra Fría, que de hecho fue Néstor Duprey, hubiese dicho, Alexis, es que hay que enseñárselos así para que vean. Porque es que esa era la verdad de lo que estaba pasando. Esta gente hace eso y hace cosas peores. ¿Entiendes? Esa realidad, o esa, pues me fue la palabra, Dios mío. Esa crudeza aquí. Esa crudeza, ese realismo. Ese realismo, porque no son muertes ni estetizadas ni glorificadas. Que no hay, como decía Rob, no hay que usar CGI, no hay que usar o sea, aquí estaban gente con silenciadores, aquí las bombas fallaban, aquí un tipo se metió en un cuarto a detonar una granada por sus cojones, o sea, así de, tú dirás, así de loco estaba ese tipo, no, así de desesperado estaban, sin dejar de lado, que toda la película envuelve el hecho de que tú tienes que estar orgulloso de ser judío, que esto es algo que pasa también. O sea, entonces, por tu país es que los estás haciendo. Por tu país, exacto. Por tu país que los estás haciendo. Por la patria. La misma madre. La madre en la escena final. Tacho, yo digo, ahí está la verdadera pregunta. Cuando le dice, ¿tú quieres saber lo que yo hice? ¿Tú quieres saber por qué o sea, qué fue lo que yo hice o por qué va a ser importante? Por eso cuando él... Me interesa, dice ella. Hay una escena que yo no estoy muy ducho en ese tema de cómo montan las cámaras y la cinematografía todavía. Cuando él regresa con su esposa, que por poco lo atropella un carro, by the way, que estaría cabrón. Uno se pone a pensar, después de todo lo que pasó a este macho, que lo venga a atropellar a un carro, está cabrón. Pero esa toma cuando él se encuentra con su esposa es otra de estas tomas que tú dices, o sea, este tipo se perdió todo esto por el orgullo de su país, por el orgullo de su país. O sea, eso es otro tema que toca la película. Y esto ya es más un nacionalismo que está en los dos lados de la balanza en los que se toca en esta película. Quería añadir no se aprovecharon de él. O sea, no se aprovecharon claro, de él. Claro. Se aprovecharon de él por eso. Precisamente por ese ideal. Se aprovecharon de él. O sea, y es lo que ese gusano eventualmente se empieza a comer esa manzana a mitad de película. Que para mí es lo mejor. De hecho, yo no sé quién maquilló esta película, pero y tú lo ves en el se ve demacrado parece un vampiro. Yo nunca había visto una película de este tipo así, en la que él fuera un main así, que saliera tan brutal. O sea, yo realmente no lo había visto nunca así. Quería añadir a todo lo que mencionas, que algo que me gustó mucho también es que esa cuando van empezando eliminando a los targets, tú ves que cada uno viene de diferentes áreas. Y que no necesariamente son expertos y que está el factor humano, que no todo es... que a diferencia de las películas de Ocean's 11, que sí, qué sé yo, o sea, el plan los pros. Pero aquí es, o sea, el factor humano y cosas que pueden pasar en el camino y que no, o sea, que no es perfecto. Y en esa conversación inicial que tienen en la mesa que Daniel Craig habla, lo dicen, como que ven acá, pero tú estás aquí ¿por qué? Porque, exacto. ¿Estás aquí por qué? ¿Entiendes? Y eso me lleva a que con eso Spielberg entonces aprovecha y hace de lo suyo, que también siempre he dicho que Spielberg es uno de los duros cineastas a la hora de crear suspenso y tensión. Y cuando estamos en esta área de eliminar los targets y después cuando ellos mismos están siendo cazados, es que él ahí entonces hace de lo suyo y crea esta secuencia donde hay suspenso, en donde quizás tú no pensarías que hubiese. Por ejemplo, en la que ellos ponen... de la bomba. La bomba en el teléfono. Perdón, que está la ellos nena. Crean... Lo manejó muy bien. Lo manejó muy bien. Ridículo. Crean la tensión y la de esto porque lo setean bien, lo dejan ahí, lo dejan marinar, lo que ya lo vamos a ejecutar esto. Y la nena, si se dieron cuenta, está vestida de rojo, que hace eco a Schindler's List también. No me di cuenta de eso, fíjate. Y en otras escenas también, o sea, cada vez que iba a pasar algo de esto, crean tensión, así que quería decirlo que, o sea, que por ejemplo, cuando vimos Disclosure Day, de los mejores momentos en Disclosure Day es cuando él entonces puede jugar y crear tensión y ansiedad y suspenso con lo que está pasando con sus protagonistas, si están en el corre-corre contra el reloj, lo que sea, en una situación bien tensa. Inclusive hay algunas escenas donde está la tensión y el suspenso, pero entonces no pasa nada. Claro. Como la secuencia del safe house. O sea, que hasta eso. Cuando está con el hijo, que ya él está
está paniqueando que está, tú sabes, que pasa, pero espérate, pasa el espérate. vehículo. y Está él paniqueando el tipo y estamos Sí. paniqueando nosotros. Por eso. Porque yo estaba viendo y yo decía, La cabrón, perse de él, lo vamos a matar, ¿sabes? lo vamos a matar. Pero, exacto. Y yo creo que yo creo no, de las cosas que yo siempre recordaba mientras estaba viendo, yo decía, esto es lo que los muchachos dicen de que es un buen suspenso. ¿Sabes? Aquí no habían escenas oscuras con las luces apagadas. O sea, a plena luz del día, tú decir, saldrá bien, la bomba explotará, no explotó la bomba, ¿qué carajo vamos a hacer ahora? O sea, una de las escenas que yo sabía que iba a pasar algo, pero como quiera que sea, era como mucha tensión, es cuando explotan la casa donde está el chamaco que hace las bombas. ¿Sabes? Porque todo es un clic, 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 clac, 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 y de repente paró, ¡boom! Entonces, es esperar lo inevitable lo que crea esa tensión. Cuando esta misma escena, cuando pasa lo del amigo, que la muchacha lo mata en la cama, o sea, cuando él va a virar a la puerta, de repente abre la puerta, el tipo está en la cama desnudo, de repente se toma el espacio de cogerle la cara y tú dices, diablo, este el carajo. O sea, todas esas escenas construidas de manera, no voy a decir natural porque es una película, pero sabes a lo que me refiero. O sea, sin mucha cosa, sin mucha construcción. Y mano, a mí esta película me causó mucha tensión muchas veces. Hay otra escena buenísima cuando están allí, que están todos seteados ya, que está todo tenso y suspenso y ansiedad, cuando van acercándose al grupo y entra el equipo del CIA y los jode, haciendo de borracho. Sí, está cabrón, está Sí. cabrón. Sí. O sea, ¿Sabes? que ahí tú ves cuando Spielberg está haciendo de las suyas con el trabajo de cámara, la música de Williams, que todo el mundo está al tope de su juego y nos están dando la parte de thriller de un thriller. Así que... Sí, yo creo que lo escena trabaja muy bien. también, donde el grupo, donde van a comerlo en el grupo, que es el que, ¿verdad? Que le consigue los nombres, la información de dónde Buenísimo está, también, las casas seguras, las armas. Louis, que siempre sale en otras Louis. películas muy buenas, sí. Sí. Y esa relación con el padre y la familia, la ridículo, hermana, ridículo, sí, cabrón. ridículo. Qué Y lo awkward. bien que hizo de Tú presentar a recuerdas que Luis. yo no soy tu papá. Ajá. Diablo, sí, qué awkward, horrible. Para Sí, que tú veas. para que estés embarrado, ¿sabes? Ey. Entonces, You could have been my son, but you're y lo not. presentó Remember muy that. bien porque Luis siempre se nos presenta a nosotros como espectadores como un tipo que puede ser que esté jugando para los dos bandos. Es que el tipo está jugando para todo el mundo No y, sabe, pero y para su equipo. Que tiene Y él se lo dice es desde un cuando personaje bien que, construido. y él se lo dice rápido del saque cuando se dan la mano y se conocen la primera vez. Claro. Tú puedes ser Claro. este y el que tú quieras y yo también. Así que Sí, no. Y yo creo que eso es, sobre todo en esos personajes, y el papá también, esa conversación con el papá, que hay un roce con el hijo. te mandé queso del de acá, el de verdad, no la mierda esa que ustedes comen. Que hay un roce con el hijo, pero aún así él le dice, tú podrías ser mi hijo, pero no lo eres. O sea, eso es un peso encima. Porque tú, o sea, en esta película, yo terminé, Alecha me decía, pero ¿te gustó mucho la película? Y decía, es que en esta película, en todo momento, todo pudo haber salido mal. O sea, esta película, en todo momento, se puede haber ido al carajo el plan. O sea, pudieron haber quizás matado a alguien o al mismo tipo o a la esposa. Yo siempre decía, a lo mejor están buscando a la esposa del tipo en otro lado, la tienen ya fichada. Cuando el CIA entra en escena, cuando el tipo dice que ese es el contacto de ellos con el CIA, yo dije, el papi, si la CIA está metida aquí, esto se jodió. Esto se jodió. Bueno, no, y que no sabían si era CIA o MI6 también, que es lo más cabrón. Exactamente. O sea, que todo es como que esta es la película donde todo, y que recordemos que esto es basado en la vida real, o sea, donde todo pudo haber salido que hay mal. que tú ves lo cabrón de lo que tú decías al principio de la Guerra Fría. By the way, que no hubo sabía cosas si que era salieron mal. ETA, Déjame si era cambiar algo aquí, PLO. déjame arreglar algo aquí. Hubo cosas que salieron mal. ¿Sabes? Así de realista fue. Perdona. Mira, sí, la película que estaba buscando lo tenía aquí apuntado, fue es R, cuando salió y es R. Y lo otro es que John Williams, nuestro pana, ha sido nominado, ha ganado 27 Grammy. Y ha sido nominado 77 veces a un Grammy. Ya. Quería añadir eso por ahí que ahorita lo estabas preguntando. Casi nada. Y eso, que Casi. eso fue cuando estaba despierto, porque ahora que está catatónico. Catatónico. Tú sabes que yo creo que mucha parte de la tensión también vino de eso mismo, precisamente, del sonido. Y yo no sé si ustedes llegaron a ver alguna vez una película italiana de Francesco Rosi, se llama él, del 1972. Yo se las recomendé a ustedes hace tiempito ya.
Pero en la introducción de esa película, que es de este magnate, mano, que está metido en un montón de asuntos geopolíticos y metiendo chavos por todos lados y ¿sabes? Financiando guerra y petróleo, una locura cabrona. Se utiliza el mismo recurso, y me refiero al mismo recurso para crear suspense que se da con este sonido que es el que sale ya casi como un leitmotiv cada vez que ellos van a hacer un atentado, que los acompaña si algún día también para que las personas que están escuchando, si quieren ver esa película, porque yo creo que esta película también encuentra Se mucha apoya mucho, inspiración José, de... como en el cine europeo, mano. Como que se apoya mucho de También eso. encuentra mucha inspiración en el cine europeo y también en películas de los 70 y 80 en los Estados Unidos, como por ejemplo la de J.J. Pakula, en la de Yeah. Todos los hombres del presidente. Sí, bien ¿Sabes? Sevenis. Ese estilo, exacto, bien cinematográfico, bien washed out, desaturado, Sí. ¿sabes? Con las luces bien altas, pre-flashing, Qué que interesante, recuerdo ¿verdad, que José? Tú- Sigmund lo hacía también, que era un fotógrafo que trabajó para él en la película de Close Encounters of the Third Kind. Perdón, Alessi, ¿qué No, me no, que decía? qué curioso, porque Fico lo mencionó ahorita, y yo lo había notado, pero no sabía si lo hacía en las demás. Pero este pana, que sabemos que él es, y a mí no me gusta hacer la palabra fanático, pero es un conocedor y le gusta, un aficionado de este tipo, de esta temporada, Segunda Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, lo vimos con Schindler's List, lo vimos con Saving Private Ryan, lo estamos viendo con esto. Cuando toca estas películas, como que cambia el tono, no sé. Digo, no sé, ¿sabes? Como que la crudeza, los colores, yo te Y tú escribí. sabes que, Ajá. ahora que dices eso, para aprovechar, que también es una parte bien importante de lo que es los usos de los lentes esféricos versus los anamórficos. Porque el lente anamórfico generalmente son lentes que tienen más elementos dentro del lente y por donde entra la luz es ovalado. Ok. Por eso le dicen anamórfico. Y eso lo que hace es que ese lente lo que hace es que ¿verdad? Con la cámara también lo que hace es que comprimen la imagen y esa imagen luego la estiran y eso es lo que le da ese feeling como que la imagen es Mm, súper larga. ya, ya, ya. Eh, y eso con los lentes esféricos no ocurre. Y tú te das cuenta porque cuando también tú coges el lente anamórfico, distorsiona la luz. Y por eso tú ves que en muchas de sus películas que tienen un tono más fantástico, o sea, que son como películas de ciencia ficción de las de él, tú ves que en las películas de él siempre hay un flare bien cabrón que atraviesa toda la pantalla cada vez que aparece una bombilla, que aparezca una Ujú. bombilla por Y cualquier que crea parte como del una encuadre. distorsión con los contornos, o sea, en los Crea una contornos de las personas. distorsión y también hay un fall off. O sea, esto que ustedes están viendo ahora mismo, por ejemplo, en mi cámara, los lentes anamórficos hacen mucho esto, pero no en el centro como ustedes lo ven, sino que lo hace Ujú, ujú. siempre hacia los bordes. La imagen es más estirada. Entonces, cuando tú tienes un lente esférico que generalmente es mucho más sharp, mucho más nítido, y la imagen no está tan estirada, así que cada rango focal representa específicamente los milímetros que son en la pantalla. Pues tú tienes un estilo más realista porque es un estilo más documental. O sea, tú, por ejemplo, no ves por ahí documentales filmados en lentes anamórficos generalmente. Porque automáticamente cuando tú estás viendo una película con lentes anamórficos, ya tú sabes que tú estás viendo una película de ciencia ficción o de ficción, ¿sabes? Te pone en ese mood instantáneamente Ujú. y le quita ese tono realista que, por ejemplo, tiene esta película. Así que eso me parece bien importante señalarlo porque a veces funciona de manera inconsciente, ¿verdad? Para las personas que no conocen mucho ¿verdad? De términos fotográficos y demás de cómo se emplean esas técnicas para dar pues, más realismo, ¿verdad? A la imagen que tú estás proyectando en pantalla. Sí, correcto, correcto. Bueno, algunos temas finales, Bobby, Fico, estamos ready. Digo, esta conversación podría seguir por mucho más, ¿verdad? Pero Mi closing argument es que Spielberg en esta película demuestra que el tipo está cabrón. O sea, el tipo te puede crear tantas emociones: felicidad, alegría, tristeza, ansiedad, suspenso. El tipo tiene un range bien cabrón. Yo quisiera que esta película, ¿verdad?, tuviera un poquito más de cariño, más allá de las
populares que ya todo el mundo conoce cuando se habla de Spielberg, pero para eso estamos nosotros, para coger estas películas underrated y darles cariño y darles exposición y ver que en un par de semanas va a salir un Criterion de Múnich, va a salir algo bien brutal, porque nosotros la cogimos. Nos Así tienen que, José, velados, es verdad, nos tienen velados. nos tienen velados. Sí, así que José fue tremendo pick, estaba long overdue. Y creo que en las próximos próximos 3 episodios que vamos a hacer, menos la mía, son películas que se podrían considerar underrated de su director. Está a tiempo todavía, está a tiempo, exacto. Papi. Te prometo que yo como quiera la voy a ver. Pues tengo tiempo. Ya yo la vi, pero tengo tiempo para cambiarla. By the way, nada, para cerrar, me gustó mucho, pero algo que aprendí con ustedes cuando tuvimos la conversación que no grabamos de Steven Spielberg la semana pasada, props a los escritores, porque esta idea escrita es tremenda idea, ¿sabes? Los que escribieron la película, claro, dirigida por Spielberg, pues es lo que estamos viendo. Pero de verdad, lo que se presentó como escrito o lo que se escribió para la película debe haber sido igual de brutal, ¿sabes? Contar esta historia. Y eso de la mano que tú dices, ¿verdad? Y me imagino que están de acuerdo conmigo al decir que Spielberg a lo largo de su carrera ha hecho películas que no tiene que hacer, o sea, que son pasión de él, o sea, proyectos como este que son temas bien interesantes y que definitivamente pueden ser controversiales y él no le tiene miedo a eso a la hora de escoger hacer algo que en verdad quiere hacer o una historia que quiere contar, tú sabes, porque cuando tú te tiras una película como esta, no es igual de fácil que hacer una película sobre un extraterrestre o un tiburón, o sea, hay que también meterle y tener sus cojones, o sea, tirarse de pecho, claro, y te puede salir, y puede salirte por la culata dependiendo de cómo la hagas, so también aprecio de que sí, se tira un Disclosure Day, se tira también un Minority Report, pero de repente se tira un Schindler's List. Y de repente se tira un War Horse, como se tira The Fabelmans, pero de repente se tira Munich. O sea, te tira, qué sé yo, War of the Worlds y te tira con un Saving Private Ryan. O sea, que no es como que el tipo se queda en su zona de confort. Es como que sí, juega en su zona de confort en lo que le gusta y sabe, pero también a veces se tira en temas más serios y, o sea, aguas más profundas, lo que quiero decir. Que hay otros cineastas que no lo hacen. O sea, no se tiran a hacer cosas así. So, yo aprecio eso por lo menos de Spielberg. Tú dices eso, y eso es como lo que hizo Cimino con The Deer Hunter. Digo, aunque Chimino no explora, ¿sabes? La parte de la gente en Vietnam, obviamente explora, ¿sabes? Bueno, pues cuál fue el efecto de la guerra en todos estos personajes. Pero entonces acá lo brutal es eso, precisamente, ¿sabes? Que él estudia lo que le pasa al personaje de Eric Bana, que de hecho tengo entendido que en la vida real ese tipo dicen eso, ¿verdad? Y obviamente pues imagino que hay una narrativa alrededor de eso. Él no sintió ningún arrepentimiento, supuestamente. Yo me leí ese libro hace mucho tiempo atrás, el de Venganza. Pero, bro, estás hablando de del personaje original. Del personaje original. O sea, que de hecho trabaja bajo un alias también en el libro, ¿verdad? Porque obviamente pues quiere proteger su identidad. De una vez que dice eso, ¿verdad? Si no, el libro no hubiese salido, créeme. ¿Verdad que mencionan el nombre? Hablan de Carlos el Chacal, ¿verdad? ¿Ellos lo mencionan o no? El Chacal. Sí, como uno de los asesinos, algo así. Algo así, que no pensé pues también. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Lo que quería decir, pues era también la otra parte, ¿sabes? De decir, mira, esta gente también está peleando por esto, ¿sabes? Y también son humanos. Y probablemente los planes que tenían les salieron mal y las cosas que hicieron, porque brother, él también nos enseña la cara de esta gente cuando están a punto, o sea, cuando los alemanes en el aeropuerto les jodieron el plan a los panas y ellos no se veían felices de hacer lo que estaban haciendo tampoco. Y el hecho de que le dieran espacio a esa conversación y que el personaje se llamara Ali me parece fenomenal, ¿verdad? Aunque juega un poquito on the nose, que se diera esa conversación, ¿sabes? Sobre la tierra y lo que implica esa lucha por la tierra y por la pertenencia que también los palestinos sienten hacia esos árboles de olivo, como él se intentó tripear en algún momento. Eh, Eso no es por lo que todo el mundo pelea, brother. Tú sabes, esa es la pelea esa es la pelea milenaria, brother. Sí. La tierra. ¿Sabes? El sentido mira, de pertenencia a la tierra. Ajá, termina, José, perdóname. No, pues no, eso, ¿sabes? Y que nosotros sepamos eso, ¿sabes? Yo digo que él como judío quiso enseñarle no tan solo al mundo, pero a los mismos judíos,
¿sabes? A los judíos que nunca quizás han pisado Israel, que son de segunda, tercera y cuarta generación y se anclan en un nacionalismo ciego y nunca cuestionan las cosas que Israel ha hecho. Mira, al otro día Israel bombardeó y mataron a más de 200 personas. Pero es como dice el tipo, los mismos tipos de la Mossad, eso no lo vio nadie. Tenemos que coger a la gente, tú sabes, que se ha pronunciado y que son importantes en el mundo árabe. Tú sabes. Porque no había, es como le preguntó el tipo en algún momento, cabrón, ¿a ti te dieron evidencia de que estos hombres tenían algo que ver con esto? Exacto. ¿Y qué él le dijo? Yo se lo escribí a ustedes en el mensaje. No, es que tú estás con esa pensadera. Nosotros no venimos aquí a pensar, nosotros venimos aquí a acatar órdenes. A ejecutar. Sí. A ejecutar. Eso me recuerda a la película de no estás preparado para la verdad. You can handle the truth. La famosa frase. Jack Nicholson. Yo sigo un autor español que se llama Santiago Posteguillo, que ha escrito novelas históricas, ahora está con las de Roma. Y a él le preguntaron, porque él ha escrito de cuánto periodo hay. Y el tipo dice, es que desde que el hombre empezó a pelear por la tierra, no hemos parado de pelear por la tierra. ¿Sabes? Todavía seguimos peleando por el canto de tierra. Es verdad. Mano, tremenda película, José. Qué bueno que llegó a mi colección. Vamos a prepararnos para la semana que viene. Esa fue la conversación de Múnich esta semana. La semana que viene una película del otro director. Vamos a hacerlo una y una. De Christopher Nolan. Y le toca al señor Francisco Fico Canjiano, Back to the Court. Tengo aquí que te toca a ti. So, Fico. Correcto. Pues ¿qué mira, sí. película vamos a discutir? Pues sí, la próxima película que vamos a estar discutiendo y que vamos a estar viendo por primera vez o revisitando es la película del señor Christopher Nolan, la película del 2017 y es Dunkirk. Está disponible para rentar y comprar digital como también físico, así que ahí la tienen para que la puedan ver por primera vez o revisitarla y meterle mano y discutirla la semana que viene. Dunkirk. A diferencia de las que yo voy a escoger después, estas dos que hemos tocado, o sea, la que tocamos de José y la que vamos a tocar de Fico, la que cogió Fico, son basadas en hechos reales. Esta película de Dunkirk está basada en hechos reales, así que aproveche, véala, ya yo la vi, cómprela y hablaremos de ella. José, ¿dónde te puede seguir la gente? Me Para ver pueden tus seguir fotos y todo. en redes sociales, soy José Mora, ahí en Substack. Hace tiempito que no escribo Sí, nada mano. ahí. He tenido un hiato bastante largo. Eso tema para otro podcast. Y Rob, ¿dónde te puede conseguir la gente? Cuéntame. Bobby Bob PR en Instagram. A mí me pueden conseguir como Profesor León en las redes sociales, en todas las redes sociales y en YouTube. Fico, ¿dónde conseguimos todo lo que está pasando con Supergirl? Todo lo que va a pasar la semana que viene, todo lo que pasó con Disclosure Day, tus entrevistas, tus artículos del Boston. ¿Dónde conseguimos todo eso? Cuéntame. Pues mira, pueden entrar a cinexpresspr.com, en las redes sociales como cinexpressepr. A mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano. Estamos también en El Vocero. Ahora mismo reseña de Disclosure Day, Toy Story 5, Supergirl. Entrevista con John Cena y Eric Andre de la película que estrena el viernes Little Brother en Netflix. Un par de cosas sucediendo. Así que pueden suscribirse al canal de YouTube para esas entrevistas y las reseñas en video. Y también, por supuesto, este podcast, Cine Express Podcast, en especial Throwback, donde está disponible en todas las plataformas disponibles, de podcast. Y al suscribirte te deja saber que tienes un episodio nuevo como este para que pases tiempo con nosotros y disfrutes y revisitemos estas películas, las veamos por primera vez, las analicemos, las discutimos, etcétera, damos nuestra opinión, hacemos un deep dive de estas películas y nada, le agradezco a las personas que están con nosotros desde el principio, como siempre digo, de los que llegaron a mitad o los que llegaron hoy, les agradecemos su tiempo, igual que ustedes, Alexis, José y Rob, por estar aquí presente nuevamente y pasar un ratito juntos y hablar de cine. Bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos la semana que viene, nos vemos en el cine. Nos vemos Vayan en el al cine. Dunkirk.